pastor habló el sábado en el estudio, ¿no? El estudio que estuvo dando el pastor el sábado es justamente las respuestas y excusas que el hombre pone frente al llamado de Dios, ¿no? Cuántas veces sentimos que Dios nos está llamando de una manera bien fuerte, de una manera bien segura, bien potente, ¿no? Y muchas veces nos pasa que a ese llamado ponemos excusas, o quizás no nosotros particularmente, quizás conocemos personas, conocemos gente, en donde como respuesta a ese llamado le ponemos un montón de excusas y le ponemos un montón de pretextos o de peros, eh, para cuando el Señor nos está llamando a servirle, cuando el Señor nos está llamando a servirle a Él. Amén. Y como te decía, esta palabra es un poquito para acoplar a lo que, o reforzar un poquito a lo que justamente hablaba el pastor el sábado, ¿no? Hablaba sobre las respuestas y excusas que el hombre pone frente al llamado de Dios. Y quería compartir con vos una persona en la Biblia, una de las tantas personas que llamó el Señor a servirle, que se encuentra en el libro de Reyes, primero de Reyes, perdón, capítulo 19, primero de Reyes 19. Y vamos a empezar a compartir a partir del versículo 14, pero antes de empezar a compartir a partir del versículo 14, vamos a hacer hay un pantallazo de lo que sucedía en ese momento, ¿no? En el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, comienza hablando sobre justamente una situación que estaba pasando Elías, una situación en donde él se encuentra con un temor, ¿no? Estaba siendo amenazado, disculpen, siendo amenazado por Jezabel, una mujer que se había prometido a sí misma perseguirlo a Elías, porque para ella Elías era una persona que realmente le traía problemas, ¿no? Elías era un hombre de Dios, y la confrontaba de una manera tal que ella dijo, voy a destruirlo, y empezó a perseguirlo. Y Elías, ante esa amenaza, empezó a huir, ¿no? Le agarró temor y empezó a escaparse, y bueno, y durante todo ese tiempo que se escapó, dice que se escondió en una cueva, en donde en esa cueva tuvo ahí un encuentro con la presencia de Dios, donde él esperaba tener un encuentro de una manera, y Dios le mostró que no estaba de esas maneras que él quería, ¿no? Porque él decía que, bueno, el Señor iba a venir a través del viento, a través de esto, de aquello, y sin embargo el Señor dice que vino de una manera increíble, que fue a través del silbo apacible, ¿no? A veces uno pretende de que Dios se manifieste en la vida de uno de una manera tal, cuando Dios quiere manifestarse de otra. Pero bueno, eso no quería hablar justamente, pero viene a colación de la lectura. Y después, bueno, dice de que Elías, después que le pasa todas estas situaciones, que eso parece que fue muchos días, dice que en un momento Elías se pone mal, ¿no? Y le dice al Señor de que se sentía mal, ¿no? Entonces, voy a leer el versículo 13 que dice, y cuando lo oyó Elías, lo oyó al Señor a través de ese silbo apacible, como te decía hoy, dice, cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, perdón, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Le preguntaba el Señor a Elías, ¿no? Y aquí empieza la palabra que quiero compartir con vos, que es el versículo 14 en adelante. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida, ¿no? Estaba realmente bastante atemorizado Elías. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Asael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7.000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas
no lo besaron. Versículo 19 dice, y partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve y vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y le dio al pueblo para que comiesen, y después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Sí? Entonces, a partir del versículo 14, ¿no? Empieza Elías diciendo lo mal que se sentía por lo que estaba pasando, por lo que habían hecho los profetas, ¿no? Que se habían olvidado del pacto, que habían dejado su fe, en realidad, ¿no? En síntesis, habían hecho cosas que no debían. Entonces recibe Elías una instrucción de parte de Dios y le empieza a decir, ve a tal persona y úngelo como rey de tal lugar, ve a tal persona y úngelo como rey del otro lugar, ¿no? Pero también le dice, y a Eliseo, hijo de Safat, ungirás para que sea el profeta en tu lugar. Indudablemente ya el tiempo de Elías se venía acortando, ella empezaba ya Dios le estaba confirmando también a través de esto, de que ya su tiempo se estaba acabando, ¿no? Que ya en algún momento él iba a partir, pero tenía que ungir a alguien que quede en su lugar, dice. Y después sigue diciendo en versículo 19, a ver, sí, 19, y partiendo, dice Elías, ¿no? De allí, dice, halló Eliseo que araba con 12 juntas delante de sí, y él tenía la última. Se encontró con Eliseo, y Eliseo no estaba descansando, no estaba haciendo fiaca, ni tampoco estaba cuidando los campos tal vez de su familia, ni estaba... Dice que lo encontró a Eliseo, que era uno de sus objetivos que le había mandado el Señor, dice que araba con 12 bueyes o 12 yuntas, y él estaba juntamente con esos bueyes arando, estaba trabajando. Estaba trabajando, estaba ocupado en el sembrado, estaba haciendo algo. Y dice que cuando se encuentra con Eliseo, dice que él, pasando por delante de él, echó sobre él su manto. Yo entiendo por lo que la palabra dice acá, ¿no? Dice que echando sobre él su manto. Yo no sé si a vos te pasará, pero yo me imagino esa situación y digo, y pasa alguien por delante mío o por detrás mío, por el costado mío, viene y me tira un manto, una frazada, un saco, lo que sea. Yo, francamente, lo voy a mirar y le voy a decir, ¿pero qué estás haciendo? ¿Que me tirás esto? ¿O qué estás queriendo hacer? ¿O por qué me tiraste tu saco? Porque, indudablemente, nuestra cultura no entiende este tipo de cosas. Pero Eliseo lo entendió. Él entendió qué significaba el hecho que pase un ungido, que pase Elías, y le tire su manto sobre él. Creo que él entendió en ese momento que había un llamado sobre su vida. Había un llamado. A él, el Señor lo estaba llamando y en esa situación el Señor lo estaba usando a Elías para que Eliseo entienda que había un llamado. Dice que le tiró el manto sobre él, dice, echó sobre él su manto. Después dice, sigue diciendo en el 20, entonces dejando él los bueyes, salió corriendo en pos de Elías. Mirá qué determinación de Eliseo, porque podría, yo sigo insistiendo en lo mismo y yo me imagino la situación. Podría agarrar Eliseo y haber dicho, bueno, me tiró el manto, tengo un llamado. Lo voy a pensar, voy a orar, me voy a fijar si es voluntad de Dios realmente, le voy a pedir señales a Dios si es su voluntad. Me voy a fijar a ver si el llamado realmente va acorde a mis dones, a mis talentos, a lo que yo siento, si siento dentro mío. Hoy creo que muchos reaccionaríamos tal vez de esa manera, ¿no? Por seguridad, no sea cosa que yo haya entendido mal o haya creído que y meta la pata y después me lamente. No, dice que en el momento que pasó esto, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Tuvo una reacción rápida, tuvo una reacción espontánea, tuvo una reacción que tal vez,
si habría alguno a su alrededor, cosa que acá no dice en la Biblia esto, ¿no? Pero imaginándonos que se habría alguien, dijo, pero este que le agarró la locura y se fue y dejó todo ahí y se mandó a mudar detrás de Elías, pero sin embargo, él sintió que era de parte de Dios en ese momento, fue obediente, dejó todo y se fue. Dice que se fue detrás de Elías. Y se fue, dice, y vino corriendo, no es que se fue ahí pensando, analizando la situación, dice que se fue corriendo, dice, dijo él a Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Estaba determinado, no había lugar a duda, no tenía dudas en su corazón, no tenía dudas del llamado, no tenía dudas de que Dios lo estaba llamando, no solamente respondió rápidamente, sino que se determinó en ir a saludar a su familia para despedirse, para decirle, bueno, me voy porque el Señor me está llamando a servirle, y dice que iba a saludar a su padre y a su madre, dice, y luego te seguiré. Ahí nomás. Y Elías le dijo, ve y vuelve. ¿Qué te he hecho yo? ¿No? Y esa pregunta, ¿qué te he hecho yo? En otras versiones dice, no te olvides del llamado. O sea, ve y vuelve, pero no te olvides de tu llamado. No te olvides de lo que sucedió en este momento. ¿Qué es lo que hice yo con vos? A eso se refiere, ¿no? Dice, y se volvió y tomó un par de bueyes, Eliseo, ¿eh? Se volvió, dice, tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne. Y le dio al pueblo para que comiese. Miren la determinación de Eliseo. Fue determinante. No solamente que en el momento que sintió que la unción, sintió el llamado, con lo que hizo Elías de tirarle el manto, que dejó todo, se determinó a seguirlo seguida, nomás sin pensarlo, fue a despedirse de su familia, sino que además de todo eso, que hizo, dice que tomó los bueyes, un par de bueyes, dice, y los mató, y no solamente eso, sino que con el arado, dice que lo prendió fuego y con eso cocinó los bueyes. O sea, automáticamente se deshizo de las herramientas de trabajo. O sea que si él quería arrepentirse y decir, bueno, no, me parece que me equivoqué, o dentro de 2 meses, o dentro de 3 meses, dentro de 3 años, diga, me equivoqué, uy, hice mal, no tendría que haber aceptado este desafío, voy a volver a mi arado, voy a volver a agarrar mis herramientas, voy a volver a mi trabajo porque en esto no resultó. No había lugar a duda, no había lugar a arrepentimiento, no había lugar a dudar del llamado de Dios, ¿no? Y dice que agarró 2 bueyes y le dio de comer a la gente, para que comiesen la gente, dice, después se levantó y se fue tras Elías y le servía. El llamado de Eliseo es un llamado ejemplar para nosotros, ¿no? Como tantos llamados, ¿no? Tenemos otros más, pero bueno, en este caso vamos a hablar de Eliseo, estamos hablando de Eliseo. Eh, es un llamado ejemplar, primero por la seguridad que él tenía en su interior de que era Dios el que lo estaba llamando. Eh, Tenía esa seguridad, y no solamente tenía esa seguridad, sino que fue obediente, fue muy obediente. Él obedeció, fue instantáneo, fue rápido, no dudó. No dudó, dejó en ese momento lo que estaba haciendo, lo que estaba haciendo, lo dejó, se despidió de su familia porque estaba seguro del paso que estaba dando, estaba seguro del llamado que estaba sintiendo en su interior, y no solamente eso, sino que se deshizo de sus herramientas de trabajo, que no era cualquier cosa, que seguramente en ese tiempo comprar un arado, comprar los bueyes, comprar todas esas cosas saldría mucho dinero. Pero era el medio de supervivencia, era el medio de económico, de sustento, y sin embargo dijo, se deshizo de todo eso también, renunció también a eso y empezó a servirle a Elías con un futuro de ser, obviamente, el sucesor de Elías, el profeta que Dios había levantado. No hubo excusas, no hubo excusas, no hubo pretextos, no hubo respuestas a largo plazo, a decir, bueno, me fijo, veo. No tuvo que pensarlo, no lo pensó, porque acá la palabra no nos dice que se detuvo a pensar y oró y ayunó para ver si era voluntad de Dios. No, fue directo, porque entendió que lo estaba llamando el Señor, lo entendió. Ahora, ¿cuántos de nosotros podemos decir, "Oh, bueno, pero Elías, Eliseo, era un siervo de Dios, era otros tiempos, era otras épocas, pero no deja de ser un hombre, no deja de ser un ser humano"?
Creo que si leemos vamos a encontrar momentos donde Eliseo se enoja, donde Eliseo tiene reacciones de carácter, donde quizás pasa situaciones difíciles, donde era un hombre como nosotros, en otros tiempos tal vez, con otras situaciones, otras circunstancias, pero era un hombre como nosotros. Y no solamente eso, sino que el mismo Dios al cual Eliseo respondió el llamado es el mismo Dios al cual a nosotros todos los días nos llama a que le sirvamos. Es el mismo Dios, porque el Señor no cambió, es el mismo. Lo que cambiamos muchas veces somos nosotros, los hijos, ¿eh? Aquellos que muchas veces ponemos pretextos, muchas veces ponemos excusas y decimos, bueno, como si fuera que el Señor no lo sabe, ¿no? Como si fuera que el Señor no ve, como si fuera que el Señor no tiene reloj para mirar el horario, o no tiene almanaque para ver el día, o no está atento a las situaciones que uno pasa, como si fuera que el Señor no ve nada de esas cosas. Uno a veces se pone a querer darle pretexto y a querer decirle, bueno, Señor, como que tenemos que convencerlo de nuestras verdades o de nuestras cosas, ¿eh? Y a través de eso ponemos una excusa para servirle o para hacer lo que realmente Dios nos está mandando o para lo que Dios nos está llamando. Eliseo era una persona como nosotros, era un hombre que estaba trabajando, era un hombre que tenía una familia, era un hombre que hacía un trabajo duro, difícil, que vivía todos los días para poder llevar alimento a sus hijos, a su familia, era un hombre como nosotros, en distintos tiempos, en distintas circunstancias. Y también era un hombre como nosotros que recibió un llamado, porque todos tenemos un llamado, todos los hijos de Dios tenemos un llamado, a todos el Señor nos llama, pero no todos respondemos a veces, ¿eh? No todos respondemos y respondemos como lo hizo Eliseo. Cuando leí esta palabra realmente me gustó, porque dije yo, Señor, es como hablamos el sábado, ¿no? Este hombre fue rápido, no dudó, ¿no? Y después, si seguimos leyendo, y si te invito a que vos en tu casa, después en tu tiempo, puedas leer el libro de Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes hay un montón de circunstancias de la vida de Eliseo, donde Dios lo usa tremendamente Eliseo, cómo Dios lo utiliza, pero todo eso a raíz de qué? A raíz de que él no dudó en su llamado, no dudó en responder, obedecer, no dudó en servirle después a Elías, en ser un siervo fiel, obediente, atento, de estar atento a los tiempos. No dudó, y Dios no lo avergonzó, todo lo contrario, Dios lo respaldó en milagros, milagros tremendos, ¿eh? Eliseo fue usado por Dios en milagros tremendos. Y si vos lees en el libro de Reyes, de Segunda de Reyes, te vas a encontrar con historias espectaculares, que así como Dios lo usó a Eliseo, por su obediencia, por su amor, por su devoción, por su rapidez, por su respuesta, también nos va a usar a nosotros si hacemos lo mismo. Si somos obedientes, si respondemos, ¿eh? Si no ponemos excusas, que podamos usar la vida de Eliseo como ejemplo para nuestras vidas, como ejemplo para nuestras vidas. No volver atrás, no, hoy hablaba el pastor de no volver atrás, no volver atrás. Si el Señor nos llamó, vamos a pasar circunstancias difíciles, sí, estuvimos hablando en los estudios, sobre los tratos de Dios, sobre los ajustes, vamos a pasar situaciones difíciles, porque Dios tiene que tratar con nosotros, no porque a Dios le agrade hacernos pasar momentos difíciles, simplemente porque hay cosas que pulir, hay cosas que arreglar, hay cosas que ordenar, hay cosas que ajustar, y si Dios nos deja que nosotros ajustemos las cosas por nosotros mismos, no lo vamos a hacer nunca, porque nosotros somos tan misericordiosos con nosotros, que no lo vamos a hacer. Obviamente siempre vamos a tener misericordia de nosotros mismos, ¿no? Entonces vamos a dejarlo y lo vamos a esconder debajo de la alfombra. Y vamos a decir, bueno, sí, Dios entiende, y seguimos adelante, ¿no? Y sin embargo, entonces Dios tiene que a veces ajustarnos de tal manera para que reconozcamos, para que arreglemos, para que ordenemos, para que dejemos. Yo creo que este es un tiempo donde Dios está nuevamente rellamándonos otra vez, haciendo la rellamada, como la de los celulares, los teléfonos, ¿no? Hace una rellamada. ¿Para qué? Para que respondamos. Todavía estamos a tiempo, todavía el Señor nos da la oportunidad de poder hacerlo, de poder responder al llamado. Los tiempos se han acortado, los tiempos están cada vez más veloces, y cada vez nos queda menos tiempo.
cada vez nos queda menos tiempo. Así que seamos Eliseo, obedezcamos, respondamos, seamos obedientes, no dudemos, no dudemos. Y si ya respondimos al llamado, no miremos las cosas que hemos dejado por el llamado para volver atrás. Quememos todo eso, digamos, listo, no vuelvo, quemo todo eso porque tengo un llamado por delante y el Señor me está esperando que yo obedezca y para que yo responda ese llamado. Amén. Eso quería compartirte. Lee el libro de, insisto, de Segunda de Reyes, lee la Biblia, lee la vida de Eliseo, las cosas que ha pasado como hombre, las cosas que ha pasado después como profeta, cómo Dios lo ha usado también, y saca de él tantas cosas lindas que te va a ayudar en el crecimiento, ¿no? Como nos ayuda a nosotros. Amén. Amén. Sí, pastor. Amén.